Tengan, sean todos bienvenidos a esta clase. Estamos acompañados este día de el profesor Isaías Rigoberto García Torres, con el que les expondremos el tema sobre medición e incertidumbre. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues bueno, para empezar el tema, es un tema que puede dar motivo a dos definiciones, por así decirlo. Hemos puesto las dos más significativas, ¿verdad? Una nos explica que la medición es el resultado de un proceso humano mediante la observación en la cual se compara una magnitud con un patrón de referencia. La siguiente nos dice que la medición es el proceso de comparar diferentes cantidades o magnitudes obtenidas con escalas previamente definidas mediante un proceso de observación. Si nos fijamos, ambas definiciones poseen un término que es muy importante en estas definiciones. Es el término de observación. El término de observación se da en ambas definiciones porque es el proceso por el cual vamos a obtener lo que estamos, digamos, queriendo ver, ¿verdad? Que es la medición. Eh, Profe, tengo Profe, una tengo una pregunta. pregunta. ¿Qué ¿Qué magnitudes se magnitudes se pueden pueden utilizar en el utilizar en el proceso de proceso de medición? medición? Fíjese que mayormente se utilizan las del Sistema Internacional de Unidades. Esto es porque es la que es más utilizada a nivel mundial. Existen otros sistemas de unidades, pero no son muy conocidos. Entonces, las más primordiales son las que están dentro del Sistema Internacional de Unidades. Gracias. Gracias. Eh, ¿Comprendido? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos varios ejemplos de medición, entre los cuales podemos mencionar, ¿verdad? Estamos conscientes que estamos trabajando con las unidades que están en el sistema internacional. Un ejemplo de esto de medición sería cuando se pesa o se compara el peso de una persona, y esto se hace tomando como referencia una escala de medición, la cual puede estar en diferentes medidas del sistema internacional, ya sean libras, onzas, gramos, kilogramos, etcétera. También tenemos otro ejemplo que podría ser cuando se toma la temperatura ambiente en una escala de medición, ya sea en grados Fahrenheit, en 6 Celsius u otra escala que se esté utilizando. Siempre el proceso de medición es el que se encarga de comparar la cantidad obtenida en este, digamos, el proceso con la escala ya puesta por lo que estamos trabajando en este caso, que sería el Sistema Internacional de Unidades. Podemos pasar a la siguiente diapositiva y creo que quedaría nuestro compañero Isaías Rigoberto García. Bien, entonces, para incitarlos a ver qué tanto saben sobre este tema, quería preguntarle a ustedes si me podrían dar algún concepto sobre la incertidumbre. ¿Alguien? Eh, Eh, Jolly, Yoli, Sí, por lo por lo que que yo yo entiendo entiendo en, en, por por incertidumbre, incertidumbre, lo lo veo veo como como un un error error hasta hasta donde donde se se pueda pueda tener tener una una medición medición correcta. correcta. sí, correcto. Es como una inseguridad al momento de medir distintas cosas a nuestro alrededor. Por ejemplo, ya sería la distancia de tu casa hasta tu escuela o algo así. En este concepto nos dice que el resultado de la medición es expresado con un valor numérico asociado a una unidad que recuerda la naturaleza de la referencia, pero obtener un resultado más preciso, este valor numérico debe ir acompañado de una información adicional, que es conocido como la incertidumbre. Estamos claros que tomando de vuelta el ejemplo de la distancia de tu casa a la escuela, no,
vas a tener una respuesta correcta, como decir, vivo a 1 kilómetro. Tal vez esa incertidumbre pueden ser, no sé, quizás unos 10 o 15 metros. Así que diríamos que esa sería una incertidumbre. Así que en la siguiente diapositiva vemos que, que todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud que se mide, el instrumento de medición, el observador, las condiciones externas. Por ejemplo, en la naturaleza de la magnitud que se mide, no siempre va a ser del mismo tamaño todo, como una hoja. No todos se parecen su tamaño, todas pueden ser diferentes, ya sea por 0.00 milímetros, o dependiendo de qué hoja hablemos, ¿verdad? En el instrumento de medición ya sabemos que siempre se van creando nuevos instrumentos para tratar de tener una respuesta correcta a todas las dudas de medición que tengamos. En el observador igual, el observador no todos van a tener la misma agilidad para medir las condiciones externas. Esto puede variar en distintos países, ya que puede ser el clima o puede ser el sistema de unidad que utilizan, ya que no en todos los lugares son iguales. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan millas y aquí utilizamos kilómetros. Siguiendo dice, la incertidumbre de medida caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonables atribuidos al resultado. Permite evaluar los errores que se producen durante la medición. Como decíamos, no todo puede ser perfecto, o sea, siempre va a haber varianza de, si repetimos un experimento 10 veces de medición, no siempre va a ser lo mismo, ya que puede ser que se haya golpeado, lo hayan movido, distintas cosas que pueden variar. Ya vamos a ver unos ejemplos en los que podemos ver incertidumbres. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice, un ejemplo de incertidumbre podría ser la que se da al medir el peso de una persona, ya que al momento de pesarse cualquier cosa que se tenga sobre el cuerpo, ya sea alguna prenda o artículo de uso diario, puede alterar la medida exacta a la que se desea llegar. Exactamente, el momento de pesar, como dice aquí, cualquier cosa, o sea, ya sea los pelos, ya si un día anterior tenía el pelo largo y el día siguiente se lo ha cortado, eso puede variar mucho, ya que en cantidades puede llegar a pesar mucho, ya sea una camisa, unos collares, los aritos, los zapatos. Normalmente en las unidades de salud siempre dicen que se quiten los zapatos, dicen, para poderlos pesar bien. En el siguiente ejemplo estamos hablando de incertidumbres que puede ser a la hora de tomar la temperatura de una persona, ya que el momento de medirla con un termómetro existe intercambio de energía en forma de calor entre la persona y el termómetro, y eso puede alterar la temperatura exacta de la persona. Normalmente para tomar la temperatura siempre se las ponen en la axila, ya que es la parte del cuerpo donde el calor sea más constante, por así decirlo. No como en la boca, que puede variar. Y vamos a ver el último ejemplo que se los va a explicar el compañero. Bueno, otro ejemplo de incertidumbre lo podríamos encontrar en el área de la gastronomía, como puede ser cuando en el área de la gastronomía o de cocina los chefs hornean postres o alimentos que requieren cocción a cierta temperatura. Al terminar este cierto periodo, la temperatura del alimento se encontrará aproximadamente cerca de lo ideal, logrando un resultado de ver. ¿Esto qué quiere decir? Que según la cocción
del alimento se va a dar según las cosas que están alrededor, que pueden afectar como el clima externo o cosas así, ¿verdad? Porque el tiempo siempre será el mismo, pero esas cosas pueden afectar a la cocción del alimento. Y aprovechamos para hacer una pregunta a los alumnos. ¿Qué otro ejemplo de incertidumbre podríamos encontrar en la vida diaria o cotidiana? Yo, profe, Yo, profe, eh, eh, relacionado relacionado como he como he visto visto tanto tanto las las definiciones y los definiciones y los ejemplos, ejemplos, se me se viene a la me viene a la mente en el mente en el ejemplo ejemplo de en las en las películas, películas, cuando este, este, los, los, los los cohetes van al cohetes van al espacio, que espacio, que dicen la dicen la gente que está gente ahí que está ahí manejando los manejando los controles, controles, dice dice que que el, 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 el el cohete cohete va va a a cierta cierta velocidad y velocidad y mientras no se mientras no se salga salga de de ciertos ciertos límites, límites, pues no pues hay no hay problema, ¿verdad? problema, ¿verdad? Eso es lo que Eso es veo, lo que ¿verdad? veo, Que ¿verdad? Que ellos ellos han han calculado la calculado la incertidumbre con incertidumbre con respecto respecto a a viajes viajes anteriores o cosas anteriores o así. cosas así. Muy bien, Henry. Correcto, este sería un ejemplo de incertidumbre. Y pues bueno, con esto damos finalizada la clase y muchas gracias a todos.